Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío. Profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Belkis Báez, y en esta tarde me acompaña mi hermano Pedro Tavares, una vez más, a quien le damos la bienvenida, una vez más, Pedro. Muchísimas gracias por extenderme la invitación a tu programa Tras la Huella de Jesús, y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Pedro Antonio Tavares y nuevamente gracias. Gloria a Dios, en esta tarde hermosa que nos regala el Señor, estamos en el mes de mayo, el mes de la Madre, el mes de las Madres, el mes primeramente de nuestra Madre María, en quien nosotros pues damos la gloria a Dios por ella, por haber dicho que sí. Estamos en este programa Tras las Huellas de Jesús, que transmite por Radio María en español desde la ciudad de Nueva York. Y estamos en el mes de nuestras madres, de la madre física, de tu madre biológica. Felicitaciones especiales a cada madre que nos escucha, a cada madre que se sintoniza con nosotros vía el canal 1997 del canal MNN de Spectrum. Bienvenidos sean todos. Nosotros en esta tarde vamos a darle gloria a Dios por medio a su palabra que es viva y eficaz. Pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que sea Él que tome control de este programa y de todo lo que vamos a hablar, rogándole al mismo que por medio del Espíritu Santo este programa sea de mucho bien, de muchas bendiciones para cada persona que lo escucha. Por eso comenzamos este programa en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía Señor tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado con ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Queridos hermanos, estamos muy contentos, agradecidos de Dios por mi hermano Pedro, que nos acompaña una vez más aquí en este programa. Y queremos saber un poquito más de Pedro, porque la semana anterior que él nos acompañó, pues el Señor habló a cada radioyente, bendito sea Dios, por medio a su testimonio. Porque, queridos hermanos, cada uno de nosotros, los que seguimos al Señor, tenemos un testimonio especial, que fue ese día que el Señor te llamó a ti. Te llamó a ti, me llamó a mí, porque nos ama. Bendito sea Dios. Y la vez anterior que Pedro estaba con nosotros, pues nos deleitaba el alma, el corazón y el espíritu con el llamado que le hizo ese Dios vivo y lleno de poder. Pero en la tarde de hoy, el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. Amén. Pedro. Gracias. Cómo no, yo vengo de la parroquia San Francisco, aquí en Manhattan, y ahí he estado por espacio de 34 años. Recibiendo a Jesucristo en la Eucaristía, y luego he estado, no sé, un aborto de la naturaleza soy yo en Jesucristo, porque el Señor me incorporó en el ministerio de la predicación, y ahí he estado también el mismo espacio de tiempo que tengo en la renovación. Además que en 1991 tuve la bendición de consagrarme a través de los terciarios de San Francisco. Por eso generalmente ando vestido de negro, porque es una forma de decir en el algor franciscano de que yo quiero renunciar al mundo
¿no? Y una manera de vivir en un estado de penitencia. Y nada, pues aquí estamos, dándole gracias a Dios, porque siempre Él se la ingenua para abrirle a uno una puerta, un canal, para que uno pueda promoverlo a Él, porque no hay nadie más. Amén. Lo promueve aquí y vive eternamente con Él. Vive aquí con Él y puede recibir aquí. No tiene que llegar al cielo todavía. Aquí tú puedes recibir el cielo en la tierra. Amén, Como así decía San Juan Pablo II, el cielo en la tierra, la Eucaristía. Bendito sea Dios. Verdaderamente, el cielo en la tierra, la Eucaristía, que ese es un tema completamente aparte del tema que vamos a tocar en esta tarde de hoy, pero que sé por experiencia, por mi hermano Pedro, ¿verdad? Que su devoción más grande es la Eucaristía. Precisamente él hablaba con tanto amor y tanto respeto de la Eucaristía y de cómo ese fue el canal que el Señor utilizó, bendito sea Dios, Pedro, Alabado sea Cristo. la Eucaristía. Y qué lindo cuando podemos reconocer que verdaderamente Jesucristo está vivo en medio de nosotros y que nuestro cuerpo es alimentado, es bendecido por medio a su cuerpo, por medio a su preciosísima sangre. Bendito sea Dios. En la tarde de hoy, Pedro, querido, ¿qué tenemos? Pues yo traje una lectura muy breve y que está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, 3:19 versículo. Y una de las razones por la cual yo he estado meditando la palabra de Dios y este pasaje bíblico es porque esta lectura está como en la periferia de todo lo que estamos leyendo y escuchando en este tiempo. Aquí la palabra de Dios nos habla en una forma totalmente diferente a como estamos nosotros acostumbrados a escuchar. Primeramente, el que nos presenta la palabra de Dios es Pedro, y es un Pedro arrepentido. Es un Pedro ahora parado con pies firme. Es un Pedro que dice, y yo conozco al Señor, y yo soy testigo. Y nosotros escuchamos esa voz. Entonces, esta lectura, mejor se la leo. Le voy a dar lectura a este versículo que está tomado de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. O sea, Pedro nos está diciendo que Jesucristo, mientras las mujeres estaban llorando porque él había muerto, mientras la Santísima Virgen María probablemente estaba triste, mientras su cuerpo estaba envuelto en lienzo, su espíritu estaba proclamando esa victoria a aquellos hombres y mujeres que esperaban la gloria de Dios, que esperaban encontrarse con el Mesías, pero que, como nos dice la Sagrada Escritura, que cuando en el tiempo de Noé, Dios prefirió acabar con todo para que aquellos hombres y mujeres que podían o habían caído en pecado, su alma, lo más importante, no se perdiera. Entonces esa gente esperaba al Mesías, esa gente esperaba ver a Jesucristo. Y Jesús tenía que cumplir su palabra, porque él había dicho que Dios no es un Dios de muerto, sino de vivo. Y que todo lo que está en el mundo, todo lo que es parte de la creación, está vivo para Dios, aún esté muerto en el cuerpo para nosotros. Entonces, dice Pedro, y de esta manera fue a proclamar su victoria. Su victoria. O sea, la muerte de Jesús es la victoria para nosotros. Amén. Igualmente para los que habían abandonado el cuerpo, pero que estaban en un lugar esperando que el Mesías fuera a rescatarlo. Podemos decir que Adán y Eva que esperaban, se reconcilian con Dios a través de la victoria de Cristo que va a proclamar, y a lo mejor el Señor le dijo, Adán, Eva, levántate, ya es hora de regresar a donde estaban, en el paraíso. O sea, mientras Eva y Adán nos cierran el camino, Cristo nos abre la puerta. Y empieza eso diciéndonos que bajó a los espíritus que estaban presos. O sea, eso es Cristo. Cristo es libertad. Cristo es vida.
y Cristo nos da a nosotros a entender de que los hijos de Dios no están atados bajo ninguna circunstancia a nada que le prohíba a él o a ella encontrarse con la gracia de Dios. Por eso dice él, y fue a proclamar. Es muy importante que ustedes y yo también estemos conscientes de que hay una proclamación victoriosa. Y si ustedes fueron hoy a la misa, el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pedro se encuentra con un hombre que tiene 8 años, 9 años, enfermo en una cama. ¿Y qué le dice Pedro? Oye, Ainea, el Señor Jesucristo te sana, levántate. Amén. Y él lo levanta, porque estamos hablando de una victoria. Pero yo lo que quiero que se me concentren en lo que dice aquí la palabra de Dios. Fue a proclamar su victoria, mientras los discípulos, los seguidores de Jesús, los apóstoles y las buenas mujeres que estaban allí, estaban tristes. Jesucristo estaba orando a favor de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue a rescatar a aquellos que habían muerto, pero que no tuvieron la bendición de ver al Mesías, no tuvieron la bendición de encontrarse con el Salvador del mundo. Entonces a esa gente Dios tenía que cumplirle su palabra. ¿Cómo? Lo que le dijo al buen ladrón. ¿Qué le prometió Cristo al buen ladrón? Hoy mismo, no ayer, no mañana. En el paraíso. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Quiere decir que Jesucristo, alabado sea Él por siempre, fue a buscar a esta gente que esperaba la promesa de Dios, y se lo llevó en espíritu al paraíso. ¿Por qué Cristo va en espíritu? Muy importante, porque era hombre verdadero. Amén. Y no podía él bajar en la carne que tenía. De igual manera nosotros, ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Mateo, ni Lucas, ni Pablo, nadie podía bajar que no fuera Cristo en espíritu. Entonces, tenía Cristo que ser lo que fue, el consagrado de Dios, que era Dios mismo, y hace un desprendimiento. El espíritu abandona el cuerpo. ¿Y a dónde va ese espíritu? A proclamar la victoria de Yahvé, a proclamar la victoria de Dios a aquellos que esperaban. Y eso es lo que Dios es, misericordia. O sea, no importa donde tú o yo o donde nosotros vayamos, Dios siempre estará buscándonos, dándonos siempre esa señal de que está por nosotros, de que está buscándonos a nosotros. Y la palabra es clara, dice que, y de esta manera fue a proclamar su victoria. Y eso lo dice Pedro, pero ellos tuvieron un ejemplo, y digo que esta es una lectura que está a la periferia, alrededor, ¿no?, de todo lo que estamos leyendo. A veces creo que no creemos esto. A veces creo que no le damos el valor que tiene, pero tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque Pedro nos está diciendo que Cristo ya venció el mundo, ahora tiene que ir a vencer el mundo espiritual. Aquella gente tiene que ser regresada al camino que perdieron por el pecado, o porque no escucharon la palabra de Dios, o porque no le interesó Dios, pero creían en Dios en cierta manera. El que ama, dice San Pablo, Dios le perdona sus pecados porque tiene amor. Y Dios es, ¿qué? Dice San Juan, amor. Entonces, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere a nadie en prisión, de ninguna índole. Dios quiere a sus hijos libres. Amén. Libres. Y por eso el Papa Francisco, en la homilía del 4 de abril 30, él dijo algo bien interesante, que nosotros los católicos tenemos que hacer uso de ese consejo que nos da el pastor de la iglesia y de los cristianos. Él le decía, escucha bien lo que decía el Manaverquis, dice, pero, ¿cómo no le voy a dejar un espacio al espíritu? Una vida cristiana que se dice cristiana, que no deja espacio al espíritu y no se deja llevar delante por el espíritu, es una vida pagana disfrazada de cristiana. Eso es algo fuerte. Eso es un llamado para todos nosotros, los cristianos, que lo primero que nosotros tenemos que irradiar no es un milagro, no es que somos instrumentos de Dios, sino que Dios está con nosotros, el Dios Espíritu.
que se deja ver a través de nosotros. Y por eso Él dice que es importante que tú y yo, amados hermanos y hermanas, le dejemos un espacio al Espíritu. Podemos hacer el rosario, podemos hacer X devoción, pero no podemos reemplazar el lugar que le toca al Espíritu Santo. Por eso esto de la renovación católica carismática, en la cual el Espíritu se ha derramado nuevamente. Amén, gloria ¿Por a qué? Dios. Porque habíamos espíritu que estábamos no espiritualmente en el lugar de la muerte, pero en la tierra estábamos como muertos. Éramos muertos en vida, éramos zombies. ¿Ah? Y el Papa dice, pero ¿cómo no voy a dejarle un espacio al Espíritu? Es importante entonces que nosotros, los llamados carismáticos, yo el primero, le dejemos un espacio al Espíritu Santo, o sea, que nos convirtamos en templo del Espíritu Santo, lo que debiéramos de ser. Y una vez que nos hacemos templo del Espíritu Santo, sin ningún temor, sin ninguna duda, nosotros también vamos a convertirnos, y hago un paréntesis, en lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Que una vez que confiesa a Jesucristo y una vez que confiesa que Cristo es el Señor, una vez que acepta a Jesús, una vez que se dio cuenta que negó a Jesús y una vez que Jesús cumplió su palabra, cuando él iba a orar con Juan, el capítulo 3 del libro de los Hechos, que nos dice que Pedro se topa con una persona enferma, deseosa de ser curada, deseoso de ser sanado por Dios. ¿Y qué le dice Pedro? Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 4, dice, ellos lo miraron fijamente. Ellos eran Pedro y Juan, que iban a orar a la oración de la tarde. Y Pedro le dijo, míranos. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, míranos. O sea, mírame, soy yo testigo de Jesucristo. Soy yo testigo de Dios. Estoy yo viviendo a Dios. Mírame, mira mi condición humana, mira mi condición cristiana. Por eso el Papa decía que había que dejarle un vacío al Espíritu para que Él llene. Primero porque es el Espíritu que Cristo prometió, alabado sea Cristo, que nos iba a recordar a nosotros, al igual que a los discípulos y apóstoles, todo lo que Cristo había dicho. Entonces Pedro dice, míranos. Está hablando que fijara su mirada en él y en Juan. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso es muy importante. ¿Qué tenemos? Pero lo que tengo, ¿qué tienes? Además de las devociones te están levantando a la vida, te están dando a ti ese germen de vida, que te aventura a vivir lo que está orando. Míranos, decía la palabra. Jesucristo bajó a los muertos a levantarlo. Y hoy la palabra nos dice a nosotros que Jesús proclamó en el reino espiritual, por así decirlo, su victoria, decía Pedro. Y ahora esta lectura nos dice que la gloria de Dios se está manifestando a través de Pedro, como hoy también la lectura del capítulo 9. Así es. Y Pedro dice, míranos, en plural. O sea, mira la iglesia ahora. Mira a lo que Dios ha elegido. Míranos. No somos iguales, ya somos diferentes. Y yo estoy seguro que Pedro tenía que tener aquel brillo que tuvo Moisés cuando se encontró con Dios. Y Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Muchas veces eso es lo que te hace falta a ti, como me hace falta a mí. Lo que tengo, que es lo que tú no tienes. Pedro le dio lo que tenía, porque era lo que le hacía falta a aquel tullido. ¿Qué le hacía falta? La gracia de Dios. ¿Qué le hacía falta? La presencia de Dios. O sea, Pedro había dejado un lugar para el Espíritu Santo, a pesar de haber negado al Señor. Y es lo que el Papa está diciendo, que tú y yo debemos de dejar ese espacio. Y ese espacio es una relación personal con el Espíritu Santo. Todos los días
Todos los días tú tienes que llamar al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que cambia el pan en cuerpo, el vino en sangre. Cuando el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas, él dice, envía tu Espíritu de manera que haya una transformación. Entonces, tú y yo, si queremos ser transformados también, si queremos pasar a la vida, si queremos vivir en la vida, tenemos que ser transformados. Y primero tenemos que hacer lo que Pedro dijo, míranos. Mira al que se ha mantenido en la iglesia fiel. Mira al que está luchando en la iglesia. Mira a aquel que es un ejemplo. Mira a los santos dentro de la iglesia. Son ejemplo a mirar. Pedro le dijo al hombre, míranos. Y nosotros en la iglesia católica, alabado sea Cristo, tenemos demasiado ejemplo para mirar y conducirnos de acuerdo a el santo de tu devoción, al santo que te agrade sus escritos, su forma de vida. Mi caso personal, Francisco. ¿Y quién puede imitar a Francisco? Pero no es imitar a Francisco, es recibir lo que él recibió, el espíritu que él recibió, lo puedo recibir yo. Amén. Y vivir a Cristo en otra forma. Por eso te invito a que mires, como dice la palabra de Dios. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que no se puede utilizar para otra cosa que no sea para que la gloria de Dios baje a la tierra. No lo puede utilizar para engañar, no puede utilizarlo para confundir, no puede utilizarlo a tu beneficio, sino para el reino de los cielos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, alabado sea Cristo. Amén. El nombre que está para nosotros, ¿para qué? Para llevarnos a nosotros a la eternidad, a la puerta, al cielo. Y Pedro le dijo, lo que tengo te doy, levántate. Pedro no podía levantar a ese hombre si Cristo no lo hubiese levantado primero. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Debemos de escuchar a Pedro. Pedro nos acaba de hablar el día 30 de abril y nos dijo que debemos de dejar un espacio para el Espíritu. Un espacio para el Espíritu. Y tu familia, cuando te vea, va a ver un hombre o una mujer transformado. Una mujer o un hombre nuevo. Y lo que te rodean, tus amistades, como me decían a mí, mis amigos me decían, oye, saca ese pase que tiene en la Biblia, porque no entendía que Cristo había pasado por mi vida. Bendito sea Dios. Entonces, ¿tú sabes lo que yo hice? Por 10 años yo me le perdí al mundo, a mis amistades. 10 años, fin de semana tras fin de semana en el centro sirviendo. Hasta que me sentí que tenía la fuerza y podía ir otra vez al lugar de los muertos. Y muchas veces hay que hacer eso, Pedro, sí, para poder combatir las tentaciones. Y yo puedo también dar testimonio de lo que acabas de decir, porque yo también en ese tiempo fue que te conocí, sirviendo allá en el Centro Católico Carismático. Y voy a tomar la oportunidad para hacer un comentario de lo que estás hablando, muy importante lo que nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco. Dejen un espacio al Espíritu Santo. Todo es bueno, toda devoción es buena. Todo lo que hacemos en el nombre de Dios es bueno, bendito sea Dios. Pero el Espíritu Santo debe ser esa tercera persona que es el amor entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Es promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Y es mediante, como has dicho tú, Pedro, es mediante el Espíritu Santo de Dios que primeramente llega a Pedro, como has dicho tú claramente. Amén. Para que yo pueda hacer algo en el nombre de Jesús por un hermano en necesidad, yo tengo que tener el Espíritu Santo de Dios primeramente. Y Jesús se lo dijo, tienen buenas intenciones, pero la carne es débil. Exactamente. Y es el Espíritu el que le da la fuerza al hombre, es el Espíritu que le da el coraje al hombre o a la mujer que está en Cristo para testificar, ¿no?, en la vida de Cristo y luego lanzarse y tratar de socorrer y llevar a Cristo. Exactamente. Sí. El Espíritu Santo es sumamente importante, querido hermano que me escucha, querida hermana que me escucha. El Espíritu Santo debe ser la primera oración que salga de tu boca. Amén. En la mañana cuando te despiertas, bendito sea Dios, porque es ese mismo Espíritu que te va a llevar.
todo el día, en tus obligaciones, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tus quehaceres diarios. Es el Espíritu Santo de Dios que te va guiando, que te va iluminando. Y precisamente es ese mismo Espíritu Santo del que la palabra de Dios, como decías tú, Pedro, en el día de hoy nos hablaba. Nos hablaba Pedro, la palabra de Dios, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, que Pedro, por medio a Pedro, ese Espíritu Santo de Dios levantó a ese paralítico que tenía 8 años en una silla de ruedas, que no podía caminar. Pero fue el Espíritu Santo de Dios, fue el mismo Dios. Es interesante, Pedro, como había mencionado en la misa del día de hoy, el padre celebrante hizo un comentario bien interesante referente al milagro, ¿verdad?, que hizo el Señor por medio a Pedro en eso, porque fueron 2 milagros que escuchamos hoy. Sí, Tabita, que ya era una mujer que ya había muerto, sierva de Dios, ¿verdad? Una sierva de Dios, una mujer de Dios, y fue el mismo Jesús que la resucitó por medio a Pedro. Pero lo interesante es que en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, de la manera como el Padre con mucha sabiduría, pues en su homilía pues hizo este comentario. Muchos creen que fue Pedro que le dio sanación al paralítico. Muchos creen que fue Pedro que levantó a Tabita de la muerte. Fue Jesucristo que lo hizo por medio a Pedro, bendito sea Cristo. Y eso en la iglesia, tú sabes, no hemos entendido que el llamado no es uno a separarse de la iglesia, no, tú cambia tu corazón, no de casa. Entonces, lo que tú haces es que tú y yo no tenemos el recipiente tan grande para recibir las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, pero Dios te irá dando bendiciones de acuerdo al pueblo que tú vas encontrando. Amén. Él te envía a una comunidad y entonces Él te da la bendición. Tú le puedes pedir el don de lengua, el don de sanación, el don de profecía, pero si a la comunidad donde Él te envía no es necesario ese don, Él no te lo va a regalar en ese momento. Él te va a dar quizá el don de poder comunicar el mensaje, el don de poder decir, mira, Cristo te ama, pero con una dulzura envuelto a través del Espíritu Santo. Tú sabes, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ponernos a disposición. Porque Pedro lo dijo, Señor, y tú también, Pedro, me quieres abandonar. ¿Y él, qué le dijo él? Señor, ¿y para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. No había otro lugar entonces. ¿Para dónde ir? No hay otro lugar. Entonces, nosotros, tú y yo, estamos llamados, Berkis, Fernando, José Luis, Franklin, estamos llamados a simplemente decir, Señor, aquí estoy. Con tu gracia, ayúdame a hacer lo que tú me exiges. Porque San Agustín decía esto, Señor, dame lo que me pide y pídeme lo que quieras. Amén. Qué sabio. Wow. O sea, dame primero lo que tú me vas a exigir después, porque se entiende que el hombre no tiene el poder sobre nada. Sin Dios somos propensos a padecer, a apartarnos, a morirnos, a caer en el vacío. Pero él le decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quiera. ¿Qué tú le pides a Dios? Yo sé que yo le pido a Dios. Mira, no es por nada, y tengo que hablarlo así, pero yo he aprendido que si tú no tienes una vida de oración, tú puedes ser el predicador más famoso, pero entre el grupo donde tú vas a predicarle hay una persona que sabe si tú eres un hombre o una mujer de oración. De oración, sí es cierto. Si tú eres un hombre que está unido a la Eucaristía, al altar, porque como decía San Ignacio de Antioquía, que nadie se engañe, el que no está unido al altar se priva del pan de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos a Dios, a donde Él ha decidido quedarse. Segundo, y aplicarnos esa filosofía, si lo quiere, o creencia de San Agustín. Señor, dame a mí lo que tú me pides y pídeme lo que quiera. O sea, lo que le está diciendo, yo me voy a hacer instrumento tuyo.
pero tú tienes que suplirme a mí lo que tú le vas a dar al otro. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermana Berkis. Tú sabes, ponernos a disposición de Dios. Y estar a disposición de Dios no es fácil. Por ejemplo, a mí Dios me ha exigido que por 34 años yo me levante a las 4 de la mañana. Esa es la exigencia que Dios me ha hecho a mí. Porque a mí me ha pedido el predicar. Y para yo predicar, yo tengo que andar con Dios. Y para yo predicar, yo tengo que pedirle a Dios, como San Agustín. Yo tengo que estar consciente de que yo estoy en comunión con el Creador de cielo y tierra. Que al final, para que yo no me crea nada, se hace pan de Eucaristía. Lo más simple que puede hacerse el Dios Todopoderoso. Para que yo no me crea nada, para que yo no me crea que yo soy y reconozca que eres Amén. el que es, como dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios busca de nosotros. Es una lectura muy, muy interesante esa de Pedro, ¿no? Porque Pedro aquí dice que él fue a proclamar su victoria a lo que esperaban, a los muertos. Pero mientras tanto, esa victoria se revela. Mientras ellos están pendientes, por eso la importancia del Espíritu, no de lo que dice el Papa, es dejarle ese lugar al Espíritu, porque tú tienes que estar alerta en el Espíritu para que esté consciente de todo lo que está pasando en tu vida, ¿no? Y muy en especial en tu vida espiritual. En el Evangelio de San Mateo, que es otra lectura que tú puedes decir que está en la periferia, ¿no? Alrededor del tiempo de Cuaresma. Tú nunca la oyes comentar y tú no la oyes decir. Está tomada el capítulo 27 de San Mateo. Versículo 52. Yo no sé, ¿qué dice tu Biblia? Mateo 27, 52 Sí, dice lo siguiente: la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Ahí tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque Cristo bajó al lugar de los muertos. O sea, Cristo le está dando testimonio a los muertos, y esos muertos, Cristo se lo envía a los vivos, para que los que no creían hasta ese entonces se dieran cuenta de que Él era Dios. Y es precisamente lo que profesamos en la misa el día domingo en el credo, ¿verdad? Que Jesucristo bajó al lugar de los muertos, bajó al infierno. Y esto es una confirmación, ¿verdad? De que Él bajó a rescatar aquello. Y la traducción mía dice, y los sepulcros, nada más voy a leer el 52, y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron otra vez, volvieron a la vida. O sea, Cristo, que es la vida, le da el aliento de vida. Y me imagino que eso sería algo bien controversial para ese tiempo, ¿no? Me imagino que ahora no se comenta porque no sé si es que se cree o no se cree, pero yo personalmente creo en la palabra de Dios. Amén. Porque es la que me ha dado la vida, ¿no? Entonces, ahí vemos que lo que Pedro dice, que Cristo fue a proclamar la victoria a los muertos, San Mateo te da un ejemplo de que fue verdad, porque los muertos resucitaron. Amén. Resucitaron los muertos. Entonces, el llamado es ese. Tú y yo estamos para ser instrumento, nada más, instrumento de Dios. Aquí el dador de los dones es el Espíritu de Dios. Por eso el pastor de la iglesia, que es el Papa Francisco, nos ha dicho que tú y yo debemos de dejarle un espacio. Eso quiere decir que tú y yo debemos de entablar una relación de amor, porque eres el amor del Padre y del Hijo. Amén. Ellos dos se funden y se dan a nosotros en el Espíritu. Que tú y yo todos los días, con la misma devoción y entrega que hacemos el Santo Rosario, también debemos de hacer la invitación al Espíritu, bien sea la novena al Espíritu Santo, bien sean oraciones libres, bien sean devocionarios, pero conversar con el Espíritu de Dios, porque al final Él
el que da los dones. Amén, exactamente. Es interesante, Pedro, como el Espíritu Santo de Dios, bendito sea Dios Alabado por la sea renovación católica carismática, que esta renovación bendita pues ha venido a despertar el Espíritu Santo que ya teníamos y que tenemos, pero que si no lo llamamos, si no aclamamos a Él, si no le conocemos que verdaderamente está en nosotros, pues no lo perdemos, como que está como dormido. Y bueno, como dice Pedro, queridos hermanos, pues esa es la invitación a despertar ese Espíritu Santo. Ya como nos lo ha dicho el Santo Padre por medio del artículo que nos compartía Pedro. Dejemos espacio al Espíritu Santo, recordando también, Pedro, que el Señor nos lo dice en el Evangelio según San Juan. ¿Qué nos dice el Señor ya al final del capítulo? Que nosotros haremos cosas más grandes que la que hizo Jesucristo, bendito sea Dios. Pero para que ello se haga realidad, necesitamos tener una vida junta con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y si tú te comes a Jesús, tú te estás convirtiendo en Jesús. Bendito Jesús, porque alabado sea Dios. Él no se convierte en ti, tú te conviertes en Él, porque el poder lo tiene Jesucristo. Santo Dios. El poder lo tiene Él. Y la iglesia, mira, la iglesia, recuérdate, te voy a recordar que cuando el Papa Francisco vino a la iglesia, lo primero que él dijo es que la iglesia es un hospital, donde hay muchos enfermos. Los santos están en el cielo, En el cielo están los santos. En la tierra está la iglesia de Jesucristo, que está llamada a ser el canal por la cual muchos hombres y mujeres reciban sanación, liberación, conocimiento del reino de los cielos, reciban esperanza, reciban fuerza, reciban los dones necesarios para alcanzar el reino de los cielos. Por eso la iglesia nos presenta santos que están en el cielo, y entre los santos hay como Madre Teresa, Madre Teresa de Calcuta, santa. Pero también tenemos a San Agustín, que era un bohemio, que andaba al mundo, ¿entiendes? Pero también tenemos a Santa Mónica, su mamá, que cuando se presentó al obispo Ambrosio, le dijo: mira, yo no sé qué hacer con este muchacho, he orado 30 años por él y no veo cambio, no veo como que el tipo está recibiendo. Y el único que le dijo el obispo fue: mujer, ¿tú crees que un hijo de 30 años de oración se puede perder? No le dijo nada más. Y allí está, San Agustín cambió. Entonces podemos cambiar nosotros, pero claro, San Agustín cambió porque el Espíritu le llegó. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Le llegó, y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Vamos a ponernos a disposición de Dios, pero a través de la iglesia. Vamos a escuchar, vamos a escudriñar. Hay otra cosa que yo siempre la utilizo cuando hablo del Espíritu Santo, porque me come por dentro, y fue que en el 1992... la renovación se presentó ante el Papa San Juan Pablo II, la renovación de España. Y el Papa lo escuchó. Y esto fue lo que él le dijo: si ustedes son lo que deben de ser, prenderán fuego al mundo. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. O sea, aquellos carismáticos se presentaron ante Pedro, el pastor de la iglesia, y le preguntaron: ¿qué es lo que debemos de hacer? Y él le dijo: si ustedes son lo que deben de ser, prenderán fuego al mundo entero. O sea, si somos verdaderamente cristianos, no, como nos decía el Santo Padre de ahora, Pedro, que somos cristianos, seguidores de Cristo, y que le estamos dejando a Él un espacio a través del Espíritu, no somos cristianos disfrazados. Escucha lo que dice Él, y con esto lo voy a dejar. Pero, ¿cómo no le voy a dejar espacio al Espíritu? Una vida cristiana que se dice cristiana, que no deja espacio al Espíritu y no se deja llevar adelante por el Espíritu, es una vida pagana disfrazada de cristiana. Eso lo dijo el Papa Francisco, que no lo estoy diciendo yo.
muy importante. Entonces, vamos a cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de creer. No, porque yo creo así yo crecí. Pues es hora de que ya comience a dar los pasos en Cristo. Y te lo garantizo en el nombre de Jesús, que si tú te entregas a Jesucristo y escuchas la voz del Espíritu, tú no sabes de lo que el Señor es capaz. Bendito hasta que sea no te Dios. entregas a Él. Así es, Amén. bendito sea Dios. Esa es la invitación. Precisamente esas últimas palabritas que salieron de la boca de mi hermano Pedro. Hasta que no te entregas a Él, no vas a saber el poder que hay en Cristo Jesús. Por eso en este momento vamos a orar, Pedro. Oramos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que despierte el Espíritu Santo en cualquier persona que se sienta triste, que se sienta vacía, que se sienta alejado del mundo, que se sienta que nadie lo ama. Vamos a pedirle al Señor, vamos a rogarle a Dios Todopoderoso y Eterno, que en este momento, esta santa tarde que el Señor nos ha regalado, que la palabra de Dios, que el amor de Dios llegue a ti, querida hermana, querido hermano que me escucha. Especialmente a ti que te sientes así. Sí, con esas palabras que estábamos diciendo. A veces nos sentimos solos, abandonados, tristes, nos sentimos perdidos, con depresión. Vienen años y más años y medicinas y más medicinas, medicamentos que a veces hasta se olvidan tomar, pero que esos medicamentos no están haciendo gran cosa. Tal vez estén ayudando, gloria a Dios, pero verdaderamente lo que a veces necesitamos es despertar el Espíritu Santo de Dios para que así como ha dicho el Papa Francisco, tú seas una de esas personas que va a prender en fuego, pero el fuego del Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo. Y que por medio a tu amor, por medio a tu entrega, tú vas a contagiar a otros que también han estado como te has sentido tú en el pasado. Porque nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros. En un momento u otro hemos sentido soledad, hemos sentido tristeza, hemos sentido que estamos abandonados y que nadie nos ama. Pero no es así, porque Dios te ama. Amén. Bendito sea Alabado Jesucristo. sea Cristo. Mira, el salmista dice en el Salmo 59, verso 10, dice, el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. O sea, Él no va al encuentro tuyo porque tú eres bonito, porque tú eres talentoso, porque tú tienes todos los dones, porque tú eres superdotado, porque tú eres rico. No, el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. El Señor va al encuentro de tu necesidad porque te ama. El Señor va al encuentro de tu familia porque te ama. Amén. El Señor va al encuentro de tus hijos e hijas porque te ama. Amén. El Señor va al encuentro de tu matrimonio, de tu esposa o esposo porque te ama. Alabanza El Señor va al Cristo. encuentro de todos tus compañeros y familiares y seres queridos porque te ama. O sea, es porque te ama que Él se mueve, porque el amor lo mueve a Él. El amor por ti lo mueve a Él a ir al encuentro de tus necesidades y de tu vida. Ese Dios, que es creador de cielo y tierra, creador tuyo y mío, Amén. va al encuentro de tu necesidad. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no va a ir nunca más a buscarte a ti al lugar de los muertos. Él quiere buscarte a ti en este lugar donde estamos, en el lugar de los vivos. Y aquí, en el mundo, Él quiere darte esa bendición de que no solamente te dure ahora, sino que te dure hasta la eternidad. Bendito sea Dios. Él te quiere llevar. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús, creyendo que Él te enviará ese espíritu cada vez que tú le pidas a Él que venga a tu vida, antes de tú tomar la decisión de X cosas. Invítalo a Él. Pídele al espíritu de discernimiento, al espíritu de sabiduría, al espíritu de fuerza, al espíritu de vida. Invócalo, pídelo. Eso es lo que el Papa nos está diciendo. Amén. Déjenle un espacio, déjenles un espacio al espíritu, porque Él nos ayuda a nosotros
a conducirnos en la vida y nos transforma en seres mejores, en mejores cristianos. Él es el que nos hace a nosotros testimonio de Cristo. Él es el que nos habla de parte de Cristo. Y tenemos ahí el ejemplo de la Santísima Virgen María. Amén. El gozo que ella sintió fue que después que llegó el Espíritu Santo, como dice la canción, llegó el Espíritu Santo y allí todo se mueve. Así que tú puedes coger la paila y comenzar a tocarla con la cuchara y brincar y decirle, ven Espíritu Santo, y así Él te va a escuchar porque así tú eres. ¿Tú sabes qué? El Señor a mí no me quitó absolutamente nada de como yo era, pero sí me quitó, ¿tú sabes qué? Lo que me conducía a la muerte eterna. Amén, bendito sea Cristo Jesús. Pero después yo soy el mismo Pedro, el que lo negó no 3 veces, el que nunca se interesó por Él. Pero como dice el salmista, el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Siempre guárdate eso en tu corazón, que Dios está buscando. Él te está buscando a ti y a todos tus seres queridos. Él busca a la humanidad. Y el que se deje encontrar, Él lo llena de bendiciones. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dice Cristo. la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Bendito sea Dios por Alabado Cristo. este capítulo que habla del Espíritu Santo, de su venida. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. En ese momento que estaban todos reunidos, pidiendo Espíritu Santo. Por eso en este momento, como una gran familia que el Señor nos ha unido en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que se derrame ese Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Hermano Pedro, vamos a pedirle Espíritu Santo. Amén, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado. Padre amado, Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordia, Bendito y alabado el pastor sea de nuestra Jesús. iglesia nos ha dicho que nosotros debemos de dejar un espacio para que el Espíritu Santo lo llene. Padre, en este momento que celebramos tu grandeza a través de estas ondas radiales, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú envíes tu gracia, no solamente sobre nosotros aquí en Radio María, sino a través de estas ondas radiales, que tú le envíes, Padre, en el nombre de Jesús, a aquellos radioescucha, aquellas hermanas y hermanos que nos escuchan, tú que conoces los corazones, Padre, envíale el Espíritu Santo, envíale el Espíritu de poder y de gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, envíale ese Espíritu para que se conviertan en seres completamente diferentes, transformados, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu para que esos talentos escondidos se despierten, Padre. buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Jesús. Espíritu, Padre, sobre tu pueblo para que sea testimonio, para que sea luz, para que sea testigo de vida, para que sea él o ella, testigo de la cristiandad, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que los cielos se abran y de Él baje la bendición celestial, Padre, Bendito en el sea nombre de Jesús. Jesús te lo pedimos, Padre, Alabado sea por en el siempre. nombre de Jesús, Padre, Padre, para que tu pueblo te alabe Alabado en la sea tristeza, Jesús. Padre, te dé honor y gloria, Bendito Padre, en la Dios. escasez, levante Aleluya. los brazos hacia el cielo, Aleluya. esperando tu misericordia, Padre, Padre, en el nombre de Gloria a Dios. Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que envíe tu gloria y tu victoria sobre nosotros y sobre el mundo entero, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Bendito Alabado sea sea Jesucristo, Cristo. glorificado y ensalzado. Alabanza sea andada, Alabanza, alabanza, gloria, honor gloria, y gloria. honor a y ti gloria. que vives, Jesús. Bendito seas por Bendito siempre, sea Señor. por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios, Alabado querido sea hermano, Cristo. mi querido hermano Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Siempre. Una vez más, esta es tu casa. Gracias. Bendito sea Alabado el Señor. sea Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tú me dijiste que ustedes iban a tener un retiro. ¿Cuándo es? Sí, pero no es hasta final de julio.
Pero no sería bueno que le deje saber a los varones. A que los están varones, escuchando. ¿verdad que sí? Desde ahora, que vayan sí. preparando Sí, su sí. agenda. Sí. Muy bueno que lo has mencionado, querido hermano Pedro, queridos hermanos, a los varones específicamente del área de Manhattan, Alto Manhattan, Bajo Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx, New Jersey, donde sea que tú te encuentres. Esta invitación es para ti. Sábado 27 de julio, aquí en el Bajo Manhattan, en la parroquia Santa Brígida, ubicada en el 119 de la avenida B de Bueno, entre las calles 7 y 8 del Bajo Manhattan. Habrá un retiro solo para caballeros, solo para hombres. Así que desde ahora ponlo en tu agenda. Esta fecha del sábado 27 de julio, aquí en el Bajo Manhattan, es un retiro especialmente para ti, hijo de Dios. Queridos hermanos, el Señor me los bendiga mucho. Gracias por su sintonía. Le damos las gracias a Dios por nuestro hermano Pedro. Y yo le doy gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y muy en especial a la Santísima Virgen María, por Radio María, porque en verdad es un instrumento de Dios, y necesitamos que la palabra de Dios se extienda. Necesitamos que los hogares vuelvan a Jesucristo. Y creo que Radio María es un instrumento importantísimo en la vida de nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos. Amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, será hasta la próxima semana en este su programa Tras las Huellas de Jesús, en el cual el Señor nos tendrá más sorpresas, más palabra de vida, porque tras las huellas de Jesús vamos nosotros. Tú y yo vamos tras las huellas de Jesús, Y yo también. de mano con la Virgen María. Amén. Y mi hermano Pedro. Amén. Dios me los bendiga, Dios le bendiga. y hasta la próxima. ¡Mua! Bendiciones. Bendiciones. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre